particularmente bien por la garganta. Buenos días. Hola, hola, ¿cómo están? Un saludo para todos. Eh, um, de nuevo aquí haciendo mis pininos de transmisiones para el Face y para saludar a mis amigos, para contarles temas jurídicos, para criticar y cuestionar algunas cositas que uno va conociendo, va viendo en la realidad de la operación del sistema acusatorio. Entonces, hoy no les quiero quitar mucho su tiempo, les quiero plantear una cuestión que ha sido de preocupación para mí, porque incluso escribí un pequeño artículo con el tema de las nulidades en el sistema acusatorio. Entonces hablo de la figura de la nulidad del acto procedimental en sí por violaciones a reglas procesales, la nulidad del acto procedimental por violaciones a derechos fundamentales. Y también me refiero en ese mismo artículo que por ahí anda circulando en internet, el tema de la nulidad del dato o del medio de prueba, que está establecido en el artículo 264 del Código Nacional. Sobre ese tema me quería pronunciar hoy. Hoy me toca atacar un poquito a la figura de los jueces, porque el día de ayer uno de mis contactos me comentó que, bueno, un poquito siguiendo esta línea que yo había explicado sobre los incidentes de nulidad, él había intentado precisamente promover un incidente de nulidad ante un juez que al final de cuentas decide no admitir ni siquiera el incidente de nulidad, señalando que no es el momento procesal oportuno, porque el 264 señala que la nulidad del dato de pruebas se podrá hacer valer en cualquier etapa del proceso, y que en razón de que todavía estaban en la fase de la audiencia inicial, donde todavía no se estima que hay proceso, entonces no se podía entrar al estudio de ese incidente, no admitió los argumentos del abogado, y entonces finalmente esa prueba que puede impactar muchísimo a alguna de las partes entra dentro del sistema para efectos de la vinculación a proceso, sabiendo que, por ejemplo, su obtención viene de una violación de derechos fundamentales. Entonces, ese tema a mí sí me preocupa mucho, porque cuando un juez niega la entrada al estudio de prueba ilícita, está anteponiendo el proceso como si fuese el proceso el fin. Para él, lo más importante es el proceso, y está diciendo, más importante que la violación a los derechos humanos, está el hecho de que el proceso no ha iniciado, y me importa más el proceso que la violación de esos derechos. Cuando un juez antepone el proceso como fin, se está olvidando, está confundiendo que en realidad el proceso no es el fin. El fin del proceso es el objeto del proceso, es decir, que la sentencia, que se encuentre penalmente responsable a un sujeto de un determinado hecho. Ese es el fin. Y el proceso es el medio. Cuando un juez no entiende esto, se va por el proceso como fin. ¿Y por qué digo que el proceso es un medio? Bueno, sería cosa de echar una exploración por ahí, los distintos conceptos que se han dado de lo que es proceso, pero uno de los conceptos que a mí más me gusta, lo he escuchado muchas veces sobre todo de procesalistas argentinos que yo admiro y respeto mucho, es este concepto de que el proceso es un método de debate dialogal y argumentativo entre dos sujetos que se encuentran en un estado de conflicto y que acuden ante un tercero para que éste ayude o resuelva
o decida el objeto de ese proceso, ¿no? Este concepto nos dice perfectamente cómo el proceso es un medio cuando habla de que es un método. Y entonces entendemos que como proceso estamos hablando de una serie de pasos que nos van a encaminar a cumplir un objetivo o un fin. Cuando hablamos de que es un método de debate dialogal y argumentativo, implica la separación de las acciones del juzgador para que sean las partes las que tomen control a través de la contradicción de ese conflicto, planteándole al juez las causas, tanto la causa de pretender que hace una de las partes, como la resistencia que tiene la otra, las causas de resistirse. Entonces, este tercero, que de repente a nosotros como país se nos ha olvidado, este tercero sujeto es el juzgador, quien debe garantizar que estos dos sujetos que en la vida física son materialmente desiguales, les garantice una igualdad jurídico-procesal para el sistema. Y para ello ese juez debe de ser objetivo, debe de ser imparcial, debe de ser ajeno y debe de cumplir un verdadero rol de ser un tercero carente de interés en la solución del conflicto hacia alguna de las partes, sino mirar hacia la decisión de justicia, ¿no? Por lo tanto, cuando se minimiza esta idea de que el proceso es un medio y se le deja en el sentido de que es un fin, estamos perdiendo de vista la importancia que tiene el proceso y se le está dejando a la noción de proceso un carácter meramente de un trámite burocrático. Entonces se le dice al abogado, no, ahora no puede usted plantear un incidente porque no hemos llegado al momento del proceso como si fuese un trámite. Yo creo que el proceso lo tenemos que ver en su justa dimensión. El proceso tiene una relevancia sustancial. Algunos autores han dicho que el proceso es la garantía de garantías. ¿Por qué razón se dice? Primera, porque tenemos que entender que el proceso es un límite al poder del Estado. Es una garantía máxima que cualquier ciudadano de a pie, común y corriente, tiene frente a otro, a una autoridad poderosa, que es capaz de quitarle su libertad, que es capaz de quitarle sus bienes, que es capaz en algunos países de quitarle la propia vida, que es capaz de quitarle la tranquilidad. Entonces, el proceso debe de entenderse como un esquema de límite al poder de las autoridades. Los constitucionalistas, y voy a aclarar esto, yo no soy constitucionalista, sin embargo trato de documentarme y de leer sobre el tema. Algunos han dicho que tampoco sé teoría de la prueba y que cómo me atrevo a escribir un libro de teoría de la prueba, pero estudio y trato de demostrar la información con la que cuento y el sustento y respaldo con que lo hago. No soy constitucionalista, pero sé por lo que dicen los constitucionalistas, de los que además me documento y tengo la humildad de preguntar, que toda constitución por lo menos tiene 3 formas de lenguaje. La Constitución emite declaraciones, por ejemplo, cuando dice México es un estado pluriétnico, pluricultural, está haciendo una declaración. Por otro lado, en otra forma de lenguaje, la Constitución otorga o reconoce derechos, cuando dice el derecho a la propiedad, por ejemplo. Y en el tercer esquema, contempla garantías, que son también métodos para lograr, de acuerdo a lo que pensó el constituyente, hacer valer esos derechos cuando no sean garantizados por el propio Estado. Es decir, yo puedo, a través de una garantía, hacer valer esos derechos que no me fueron cumplidos, porque no me los otorgó o no me los reconoció un particular, o frente al propio Estado también, que puede ser el generador de estas violaciones. Entonces, vean ustedes que dentro del esquema de garantías que tiene la Constitución, todas las constituciones de Latinoamérica y seguramente de otros países del mundo que no conozco bien, tienen por lo menos 4 garantías, ¿no? La garantía de acceso a la justicia,
que al final de cuentas es proceso. La garantía de control de constitucionalidad, que es proceso también. La garantía del habeas corpus, que es una forma de revisión de las detenciones, de control de esas detenciones, como nosotros en el caso de México la tenemos contemplada previo a la imputación. Ese habeas corpus también es proceso. Y el habeas data, que para decirlo de una manera coloquial y muy simplista, es el derecho de toda persona al olvido. Es decir, si estuve sujeto a un proceso y al final de cuentas no se ejercitó acción penal, tengo derecho a que se borren todos los registros de mi nombre, de mis datos. Si estuve sujeto a un proceso y finalmente se sobreseyó, tengo derecho a que se borren todas estas informaciones que contenían mis datos de manera personal. Y si obtuve sentencia y compurgué, y para el Estado yo he cumplido ya con la pena y he cumplido con la deuda que tenía con la sociedad, también tengo derecho al olvido. Entonces, es 4 garantías: el habeas corpus, el habeas data, el control de constitucionalidad, el acceso a la justicia. Al final de cuentas terminamos cayendo en el concepto de proceso. Por eso se señala que el proceso es la garantía de las garantías. ¿Qué es lo que nos está ocurriendo? Entonces, pensando en clasificar a los jueces de acuerdo a la forma de resolver, podríamos decir que hoy en día tenemos 3 tipos de jueces. Me voy a referir a los jueces justicieros. Tengo un tipo de juez justiciero, voy a registrar esos términos porque yo creo que se van a convertir, voy a ir a derechos de autor, ya tienen derechos de autor. Por un lado, tengo un juez legalista justiciero, el que pretende resolver, por ejemplo, la criminalidad del país, resolver los feminicidios o resolver todos los homicidios del país, y él cree que está haciendo una gran obra social. Legalistas, justicieros legalistas. ¿Quiénes son este tipo de jueces? Los que, apoyados en la norma, pero especialmente en normas que se conocen por lógica y se entienden erróneas, los jueces se apegan de estricto derecho a esa norma interna y entonces con base en ello resuelven. ¿Hay errores en las normas? ¿Hay errores en la legislación? Desde luego, así es y todo el tiempo. Y los jueces no tendrían que concentrarse solamente en la noción de lo que dice una norma de tipo secundaria, cuando tengo normas a las que tengo que voltear a ver que están más arriba. Entonces, hablando del código y de este error en el 264 que señala que para entrar a la nulidad de un dato de prueba o de un medio de prueba, lo que tengo yo que hacer es esperar a que en cualquier etapa del proceso se pueda desarrollar ese tipo de nulidades. Evidentemente ahí hay un error. Primera, porque el proceso no tiene etapas. Si las tienen, no vienen descritas en el Código Nacional. Lo que el Código ha descrito son etapas del procedimiento y hay una enorme diferencia entre proceso y procedimiento. Procedimiento. Carneluti dio un ejemplo coloquial muy bueno. Yo siempre doy ejemplos coloquiales de algunos temas. Carneluti, cuando habla de la diferencia entre proceso y procedimiento, dijo, procedimiento, hagan de cuenta que es una docena de objetos y el proceso es una unidad, uno de esos 12. Entonces el procedimiento es un todo y el proceso solamente es una parte de ese procedimiento. Evidentemente habría que ver que cuando el código en el 264 dice que en cualquier etapa del proceso, está cometiendo un error concentrando el tema de una nulidad, dejando solamente a una de las partes del procedimiento penal. Por lo tanto, yo no podría promover un incidente de nulidad de un medio de prueba que pretendiese yo ofrecer, por ejemplo, en la etapa de ejecución, porque la etapa de ejecución ya no es proceso. O sea, esto no es ni siquiera jurídico, es de lógica. Otro de los grandes errores del Código Nacional, que yo ya los comenté y los comento rápidamente, el otro día que hablaba yo de acción penal,
El mismo código se contradice cuando habla de acción penal. En el 211 dice que se inicia con la orden de comparecencia, la orden de aprehensión, el citatorio o la puesta a disposición de un imputado en detención. Al mismo tiempo, el 335 dice que la acusación prácticamente es el inicio del ejercicio de la acción penal. Este 335 está equivocado. Otros errores relacionados con la acción penal, por ejemplo, cuando habla de las salidas alternas y dice los acuerdos reparatorios tienen como objetivo extinguir la acción penal. Y eso lo dice el 186 como objetivo. A ver, si eso fuera cierto, el extinguir la acción penal, en primer lugar, la acción penal es una actividad de ejecución definitiva, es decir, yo ejercito la acción penal y ya no me puedo echar para atrás, no se puede extinguir como si fuese una vela, la acción penal ya se ejecutó. Yo lo que puedo hacer es desistirme, previo a ejercitar la acción penal, puedo desistirme de ella, eso es correcto, me puedo desistir de la acción penal. Erróneamente, el 144 dice que me puedo desistir en cualquier etapa del procedimiento y eso es falso. Me puedo desistir antes de ejercitarla. Si ya la ejercité, ya no me puedo desistir. ¿De qué me puedo desistir? Me puedo desistir de mis pretensiones, de mi pretensión punitiva, del objeto del proceso. De eso sí me puedo desistir. Y eso lo puedo hacer a través del sobreseimiento. El 191 también tiene un error con el ejercicio de la acción penal porque dice que la suspensión a proceso, misma que se puede desarrollar a partir de que inició el proceso, tiene como propósito que a la larga se extinga la acción penal. Si ya hay proceso, quiere decir que ya se ejercitó la acción penal mucho antes, ya hubo imputación y por lo tanto ya lo citaron, ya hubo una orden de comparecencia, una orden de aprehensión. Por lo tanto no puede haber una extinción de la acción penal porque la acción penal es de ejecución definitiva. Y si ese tipo de errores se encuentran en el código y muchas veces son de lógica procesal, de lógica jurídica y otras de la común y cotidiana, los jueces tienen que voltear a ver el apoyo en otra normatividad para poder respaldar sus decisiones. Esos son los jueces justicieros legalistas. Hay otro tipo de jueces que es el juez justiciero, diríamos que decisionista. También, derechos de autor por esos conceptos. El juez justiciero decisionista es aquel que muchas veces, aún en contra del texto de la norma, resuelve. Aún cuando la norma está bien, cuando la norma es correcta, que es compatible con todo el sistema normativo, que es compatible con la Constitución y el juez resuelve lo contrario. Por ejemplo, en un control de detención, en una ocasión, un juez dijo, y eso lo conozco de primera mano, mandó a un receso para resolver sobre un control de detención, ordenó un receso y durante el receso él dijo, se lo dijo a alguien muy cercano, dijo, en efecto, de acuerdo a lo que usted vio durante el desarrollo de la audiencia, no hay flagrancia, pero ¿qué cree? Yo no los puedo poner en libertad porque se trata de un feminicidio. Ya sabe cómo estamos en este estado con el tema. Así que no me queda más remedio que calificar de ilegal la detención. Es decir, aun cuando la norma funda su decisión correctamente, esos jueces toman la decisión de desatender la norma que está legal y que es coherente con el sistema normativo. Esos son los jueces justicieros decisionistas. Entonces ya tenemos dos tipos de jueces. Los justicieros legalistas, que aplican la norma aún la errónea, y los jueces justicieros decisionistas, que desaplican las normas correctas. Y por último tenemos un tercer juez, que podríamos señalar que es el juez que es verdaderamente garantista, ¿no? Un juez que conserva el objetivo de garantizar reglas procesales, garantizar a través de su imparcialidad la igualdad y además el respeto a los principios fundamentales como el de debido proceso,
en donde se incluye su actividad de imparcialidad. Yo creo que cuando estos jueces justicieros hacen lo que hacen, no están hablando el mismo lenguaje del constituyente, no están hablando el mismo lenguaje de la Constitución, no están hablando el mismo lenguaje de los instrumentos internacionales a los que ahora estamos obligados a voltear a ver. Yo considero que habrá que preguntarnos en este punto, cuando se va a tomar una decisión, qué es lo que realmente el constituyente pretendía o quería que se hiciera. Y en ese sentido, ¿qué es lo que pretendía el constituyente cuando dijo cualquier prueba obtenida con violación a derechos fundamentales será nula? Es decir, ¿qué sentido tiene que yo haga permanecer una prueba respecto de la cual recaerá nulidad y la haga permanecer durante el procedimiento porque no acepté un incidente de nulidad toda vez que no había empezado el proceso? ¿Qué sentido tiene? El juez que está negando un incidente de nulidad, pienso yo que además de afectar el debido proceso, su propia investidura, está rompiendo con uno de los pilares de su actuación, que es el tema de la imparcialidad. En un caso donde el juez no admite un incidente, pero lo hace de oficio, ni siquiera le permite a una de las partes la exposición de por qué el incidente de nulidad, lo que está haciendo es perjudicando a una de las partes, beneficiando a la otra, y eso rompe su imparcialidad. Es tanto como si en un partido de fútbol que se juega entre la defensa y la fiscalía, el árbitro, que es el juez, se metiera a tirar el penal, porque está perjudicando a uno, beneficiando a otro, porque esa prueba que hace permanecer en el proceso funda muchas veces las decisiones posteriores. Él, al admitir y al permitir esa prueba ilícita, su permanencia dentro del proceso, está siendo el eslabón del error judicial que se va a desarrollar más adelante en una vinculación, o que se va a desarrollar más adelante en una medida cautelar, o que se va a desarrollar más adelante en cualquier otra actuación, incluso en el propio juicio. Yo creo que dejan de voltear a ver el objetivo de largo plazo que tiene su investidura, que es la de garantizar una justicia de tipo distributiva, ¿no? Donde todos salen beneficiados de cierta manera, todos ganamos a través del proceso, porque se hace justicia, porque la sociedad observa que hay un Estado que protege derechos, y lo único que está haciendo es una justicia conmutativa, le está quitando a alguien una garantía para beneficiar a otra persona. Y bueno, eso es lo que yo quería más o menos platicarles sobre el tema. No es la primera vez que conozco de algunos asuntos en donde los jueces están resolviendo de esta forma, ¿no? Ya rapidito, para no distraerlos, les mando muchos saludos. Mario, un saludo a Mario. Arturo Hernández, saludos. Saludos, amigo, muchas gracias. Ángelo, buenos días. Anioshka, mi alumna hermosísima de Oaxaca. Uriel, ay Uriel, te voy a matar. No ha sido por el libro, estás castigado. Mónica, uy, gracias amiga, un beso hasta Tapachula. Vanessa Ivonne Contreras, maestra, excelente día, gracias por mi libro, le llegó, qué bueno. Me alegro mucho. En cuanto ustedes me depositan para el envío del libro, yo en ese mismo día se los estoy mandando. Patricio Carlos, muy guapa licenciada. Ay, gracias. Buen día, licenciada, dice Patricio. Buen día. Isidro, buen día. Bulmaro, muy interesante, maestra. No solo cuando fui su alumno disfrutaba sus cátedras. Gracias por seguir compartiendo y permitiendo que aún sea su alumno. Todos son mis alumnos eternos y permanentes. Los que quieren ser mis colegas, mis alumnos,
Gracias, Mario Alberto Martínez. Jesús Alberto, buen día desde Tijuana. ¿Qué andas haciendo en Tijuana, Jesús Alberto? Bueno, les mando saludos, espero no haberlos distraído de sus ocupaciones. Y yo acabo de leer todos los mensajes que entraron en el transcurso de mi exposición. Luego me regañan porque dicen que me mandan algunos saludos y que yo no los leo. Seguramente entran después. Hasta ahorita son todos los que tengo en línea. Y espero también que la transmisión me ayude. ¿No se me ven mis ojeras? Sufro por mis ojeras, ¿eh? Pero bueno, voy a seguir trabajando. Estamos, preparando material para un próximo libro que vamos a hacer. Vamos a concluir preparando clases, organizando tiempos para unas ponencias, unas conferencias y unos congresos en los que estoy invitada. Estoy analizando asuntos porque también doy asesorías respecto de algunos asuntos y pues seguimos trabajando y haciendo lo que nos toca con cariño, paciencia y mucho gusto. ¿Sale? Jesús Alberto, ya vivo. Bueno, pues un abrazo hasta Tijuana. Un día me tocará irte a ver. ¿Sale? Cuídense mucho. Partiendo de cero. Un beso. Cuídense mucho. Bye, bye.